Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios que estamos una vez más aquí en este día jueves, esperando y rogándole a Dios que todos ustedes se encuentren con bien. Ustedes, sus seres queridos, familiares, todas aquellas personas a las que ustedes le predican acerca de nuestro Señor Jesucristo y acerca de sus familiares, que estén bien, que tengan trabajo, que no les falte nada. ¿Qué les parece si oramos para que podamos tener este pequeño devocional, esta pequeña meditación, rogándole al Señor que esté con nosotros? Oremos por favor, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, por lo hermoso y maravilloso que tú eres con nosotros. Te damos las gracias, Padre, por un día más de vida. Te rogamos y te pedimos, por favor, Señor, que perdones nuestros pecados. Que seas tú con nosotros, con nuestra gente que tenemos enferma, Señor. Bendícelos, Padre, por favor. Ayúdalos a entender tu palabra, ayúdalos a comprender el por qué ese ir a la cruz por todos nosotros, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Y te agradecemos este día más de vida. Y te pedimos también, por favor, Señor, que abras nuestra mente y abras nuestro corazón. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados, Padre, y ya no regresar a ellos, sino seguirte, Señor, por favor. Padre, una vez más, gracias en Cristo Jesús, y que se haga tu voluntad y no la nuestra. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, pues, buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad una vez más. Hoy lo vamos a hacer de una manera, pues, un poquito más rápida. Yo sé que en otras ocasiones lo he hecho un poquito largo, pero pues gracias a Dios así se ha dado. Ahora vamos a tratar de hacerlo lo mejor, pues no lo más pronto posible tampoco, pero un poquito menos tiempo para que ustedes puedan verlo completo y hacerlo bien y echarle ganas y que también mediten sobre este versículo. Son dos versículos, pero nos vamos a enfocar en uno. Estamos en Romanos 6, 22 y 23. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí la palabra nos enseña que ahora que hemos sido libertados, ahora que se han quebrado o roto esas cadenas que teníamos de cualquier pecado, de cualquier sufrimiento, de cualquier situación, que han sido quebradas por medio de nuestro Hijo Jesucristo, ahora somos hechos siervos de Dios por medio de Cristo y tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna en Cristo Jesús. Entendemos que la paga es la muerte, el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mas la dádiva de Dios, la dádiva en este caso significa regalo. Es un regalo que el Señor nos ha dado. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo. Entonces, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí es donde nos vamos a parar un ratito para meditar. Usted ni yo tenemos la facilidad
o no la facilidad, sino el poder para hacer lo que nuestro Rey Jesucristo hizo. Probablemente si usted padece de un dolor de cabeza, un dolor de huesos, dolor de pie, igual y se toma una aspirina o algo, y pues usted ahí tuvo la facilidad de hacerlo, tuvo el poder económico para ir a comprar unas pastillas y se sanó. Pero realmente lo que vino a hacer nuestro Rey Jesucristo es algo más profundo, más fuerte. Recordemos que Dios nos hizo para vivir una vida sin dolor, sin sufrimiento, sin llanto, sin padecer hambres, sin guerras, sin matanzas, sin envidias, sin tristezas. Perdón, hermanos. Sin dolo, sin decepciones, sin desastres. El ser humano no fue hecho para batallar, para sufrir. Sin embargo, nuestra rebeldía nos llevó a tal magnitud. Nuestro querer hacer por nuestro propio corazón nos llevó a ser esclavos del coraje, de la tristeza, de la envidia, del padecer hambre, de estar falto de amor de muchas maneras, de no tener economía, de ser unas personas que prácticamente estamos deambulando, buscando la felicidad sin saber el significado de la palabra felicidad. Entonces, por muchos años hemos andado así. Por muchos años hemos batallado, hemos sufrido, porque por medio de nuestra rebeldía ante Dios al principio de la humanidad, cedimos los derechos a Satanás. Entonces, cuando vamos creciendo en número de seres humanos, ya lo llevamos en nuestros genes, en nuestra sangre. Y entre más crece la humanidad, más crece la envidia, el dolor, el coraje, el querer conquistar aquí, conquistar allá, pero de una manera muy, muy agresiva, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, por su amor, el Señor nos da esa dádiva, ese regalo que es nuestro Rey Jesucristo, para decirnos que la paga del pecado es muerte. Y ustedes necesitan a alguien para que pague ese dolor, para que pague por esa muerte y puedan tener vida eterna. Esa dádiva, ese regalo más grande, más hermoso, se llama Jesucristo. Entonces, la invitación de esta reflexión del día de hoy es que ustedes se detengan un momento de su día, todos los días, y mediten la capacidad que ustedes tienen y vean que si todo lo que tienen ustedes, todas las tristezas, todos los llantos, todo eso que tienen ustedes, les edifica, los hace crecer y lo comparan con la dádiva de Dios para tener cierta escala de medición, para que nosotros podamos entender y saber que desde el principio nos equivocamos. Siempre le echamos la culpa a la gente, aún
la gente dice que los cristianos son unos hipócritas. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Porque nosotros como cristianos queremos todavía seguir en ese camino de pecado, de equivocación. Entonces es importante que meditemos y nos demos cuenta que ese regalo que nos dieron a todos nosotros costó sangre, costó la vida de nuestro Rey Jesucristo. Pero solamente Él tiene el poder de ser resucitado o de resucitar. Solamente. Nosotros no tenemos ese poder y debemos de valorar ese ir a la cruz y morir por toda la humanidad. Entonces, creo que es importante que ya hagamos un alto, que nos detengamos por un momento y valoremos lo que seguimos haciendo que está mal y valoremos lo que hizo nuestro Rey Jesucristo para evitar este mal del que todavía algunos tenemos y seguir adelante con su palabra. Usted no fue programado para lloro, para llanto, para miserias, para pobrezas, para todas esas cosas que muchos hemos padecido. Pero desafortunadamente por medio de Adán y Eva, así se ha suscitado por la rebeldía de la humanidad. Es por eso que yo les hago esta invitación, para que tengan un momento de meditarlo con la palabra de Dios, platicar con Dios y hacerles, para que lo mediten por medio de su palabra, para que Dios nos haga entender quién es Él y quién es Satanás, el diablo, el por qué padecemos cosas, el por qué tenemos problemas, situaciones difíciles. Hay veces que nos metemos en unos rollos tan increíbles que no fueron deseados por nosotros, pero ahí estamos en situaciones complicadas. Entonces, Satanás, él está furioso, él está enojado. Imagínense un ser humano que por medio de Cristo pasa a ser hijo de Dios. Satanás nada más fue su creación. Ese ser está muy molesto, está muy enojado y él quiere verlo a usted destruido, hundirse en el pecado, en la miseria, porque toda la rebeldía que hay en este mundo, toda la miseria, todas las guerras, todos los conflictos, todos los virus, todas las enfermedades, todo lo mal que hay en el planeta Tierra es a causa de nuestra rebeldía. Y la tierra será maldita, dijo nuestro Señor. A causa de nuestros pecados tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente. Nos va a costar trabajo tener las cosas y la tierra será maldita. Entonces, eso fue por rebelarnos ante Dios y seguir la mentira de Satanás. Pero todo eso debemos de tener la capacidad de darnos cuenta de que todas esas cosas malas que nos pasan y que suceden y que le suceden a toda la humanidad son por nuestra propia rebeldía, hermanos. Entonces, ahorita, en este tiempo, en estas fechas, en estos días, en estos segundos, minutos, Dios nos permite a todos, a los que creen y a los que no creen, tener un espacio para ser enseñados de la palabra de Dios y para los que ya creen, continuar y siguiendo así. Pero debemos de darnos cuenta de esa dádiva, como dice aquí en el versículo 23. Les voy a leer otra vez Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis
vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese regalo, esa dádiva, solamente es por medio de nuestro Hijo Jesucristo. Y gracias a Él, gracias a que Él murió en la cruz por nosotros, tenemos ese regalo. Entonces, debemos de entender la capacidad o la incapacidad del ser humano. El ser humano el planeta Tierra está como está por la incapacidad y la rebeldía del ser humano. Y tuvo que venir otro ser humano para darnos esa dádiva, ese regalo, ese entender que solamente Él pudo haber hecho. Y se llama Jesucristo. Entonces, sabemos que vino como hombre, pero también Dios mismo. Pero se requería de eso para que usted y yo pudiésemos entender y como humanidad regresar al riel, al carril, al camino donde Dios nos puso al principio de la creación. Entonces, esa dádiva, ese regalo, queremos que nos detengamos un momento para meditar sobre él y que sepamos la causa de por qué el planeta Tierra está mal, humanamente hablando, y todo el planeta en sí. Terremotos, huracanes, cosas que no deberían de existir. Deberíamos estar como un paraíso, pero hay lugares hermosos, bonitos que decimos a veces, oh, esto parece un paraíso, pero bíblicamente hablando, ya no lo pudimos ver desde que empezamos a rebelarnos ante Dios. Entonces, ahorita estamos en el momento todavía de reflexionar y de echarle ganas como cristianos, y para aquellas personas que no lo son, enseñarles, hacerles saber. Y les repito, como se los he dicho en otras ocasiones, háblenle a su gente, díganles, oren por ellos, para que ellos puedan entrar al camino de Dios. Hermanos, si hay situaciones difíciles en la vida por las cuales ustedes están pasando, es porque seguimos todavía sin entender que es la dádiva de Dios por medio de nuestro Rey Jesucristo. Si todavía seguimos con nuestras cosas, si todavía tenemos coraje, tristeza, es porque no hemos meditado realmente lo que hizo nuestro Rey en la cruz por nosotros. Debemos de detenernos un ratito y platicar con el Señor y pedirle que abra nuestra mente y nuestro corazón. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos. No nada más cuando estamos en necesidad de urgencia, porque todos los días estamos en necesidad. Pero hay veces que nos gana la prisa, hay veces que ni oramos, hay veces que ni leemos la Biblia. Hay veces que pensamos en el Señor, pero eso no es suficiente. Tenemos que comunicarnos con Él. Tenemos que ponernos de rodillas ante su presencia, ante su poder. Tenemos que trabajar en el Evangelio, tenemos que hacer cosas. No para ganarnos el cielo, porque nosotros no lo podemos ganar. Alguien ya lo hizo y se llama Jesucristo. Él ya vino por nosotros. Sino que nosotros debemos de sentarnos, leer de su palabra, escucharlo a Él mediante su palabra y darle duro, ir hacia adelante. Para que día con día podamos ser
ese fruto de santificación y parecernos a Él más y más y más y más. El chamuco anda ahí todavía suelto, hermanos, engañando a la gente, engañándonos a todos, diciéndonos cosas unas por otras que no son. Pero la verdad se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida eterna, y nadie va al Padre si no es por Él. Cualquier otra cosa que nos quieran vender, por muy bonita que se vea, por muy hermosa y maravillosa, no es. Solamente Jesucristo, hermanos. Y eso es por amor a usted y a los suyos y a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito o a su unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es ahí donde a veces nosotros patinamos, dudamos, porque hay veces que no podemos entender ese hecho tan grande y tan hermoso. Porque seguimos o queremos seguir haciendo de las nuestras. Ojo, hermanos, hay que detenernos y meditar de nuestra propia vida, cómo estamos y cómo vamos. ¿Qué nos falta? Y no estoy hablando de qué nos falta, si un sartén, una lavadora, un refrigerador, no, estoy hablando de qué nos falta para parecernos más a nuestro Rey Jesucristo. ¿Qué nos falta? Aquí dice que Él ya nos dio ese regalo, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y cómo fue eso? Mediante Él ir a la cruz. Ya lo tenemos, ahí está. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Tenemos que seguirlo, tenemos que buscarlo. Tenemos que seguirlos como si nos estuviéramos ahogando, hermanos, que no podemos respirar. Así con esa necesidad tan grande, tan fuerte, de decir, Señor, me estoy ahogando, no puedo. Y de repente llega el aire, llega la respiración. Así, de esa manera. Y hay veces que nosotros no lo sentimos así, no lo vemos así. Lo vemos de una manera muy diferente. Y no es así, hermanos. Él dio la vida por nosotros. Él murió y recibió toda la ira de Dios como hombre en la cruz. Así como está escrito, tal y como un ser humano la recibió. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados, de nuestras rebeldías. Él quiere que usted viva libre de pecado, libre de problemas, libre de todo. Y para que usted y yo podamos tener esa libertad, tenemos que leer la Biblia, conocerlo a Él, para que usted y yo podamos pensar como nuestro Rey. Tenemos que leer la Biblia. Para que usted y yo podamos hablar como nuestro Rey, tenemos que leer la Biblia. Para que usted y yo podamos ver como nuestro Rey, tenemos que leer la Biblia. Para que usted y yo podamos oír como nuestro Rey, tenemos que leer la Biblia. Para que usted y yo podamos sentir como nuestro Rey, tenemos que tener la Biblia. Y ponernos de rodillas ante su presencia. Si queremos seguir sintiendo, oyendo, hablando, mirando como lo que éramos antes, desde la salida o adentro de nuestra casa o desde la salida de nuestras puertas, ahí está el mundo. Pero que no se nos olvide que ya fuimos libertados por medio de nuestro Jesucristo y Él nos ha puesto en el camino. Tengamos un poquito de espacio para Él todos los días y seguir adelante con Él. Esa dádiva que Dios dio solamente la puede dar, ese regalo.
esa misericordia, ese favor no merecido, usted y yo lo tenemos porque Él nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. ¿De qué manera amamos usted y yo a Dios? Pregúnteselo todos los días, hermano. ¿De qué manera amo yo a Dios? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por este día. Te pedimos, Padre, por favor, que nos perdones todavía de lo que tenemos arraigado y no queremos soltar, Señor. A veces somos necios, rebeldes y creemos que por el hecho de que tú subiste a la cruz, nosotros ya no tenemos que hacer nada. Y sin embargo tenemos que salir a trabajar lo que tú nos has pedido. Para conocerte tenemos que leer la Biblia, Señor. Para ser discípulos tenemos que conocerte porque somos embajadores tuyos. Somos enviados. Esa palabra embajadores significa enviados tuyos, Señor. Tú nos has enviado a hablar de tu palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer si no te conocemos? ¿Cómo le vamos a hablar a la gente de Cristo si no lo conocemos? ¿Cómo le vamos a decir que tú lo amas si no leemos tu palabra como debe de ser? Perdónanos, Padre, por favor. Y ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos a ser fuertes y estar en tu camino, Padre. Señor, una vez más, gracias por lo hermoso, maravilloso que tú eres con nosotros. Te pido por mis hermanos, por sus familiares, que seas tú con ellos, Señor. Gracias por los pastores que nos has dado, Padre. Son maravillosos. Gracias, Padre, por esa dádiva que se llama Jesucristo, nuestro Rey. Bendito sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.